El hombre que estaba conociendo dijo que estaba separado, pero yo fui la otra sin saberlo. Mi nombre es Riley, tengo 36 años, y en ese momento de mi vida no me consideraba ingenua. Había pasado por suficiente, relaciones largas que se apagaron sin escándalos pero con mucho dolor silencioso, jefes que prometían ascensos que nunca llegaron, amistades que se alejaron cuando más las necesité, y una ruptura particularmente difícil después de 7 años con un hombre que no quería comprometerse pero tampoco me soltaba. Con el tiempo, aprendí a cuidarme, a confiar en mí, a disfrutar de mi rutina, incluso de mi soledad. Por eso no buscaba desesperadamente a alguien. Solo estaba abierta a la posibilidad de conectar, si era con alguien que realmente valiera la pena. Había dejado las aplicaciones de citas por casi 2 años, harta de las conversaciones repetitivas, de los perfiles falsos, de los hombres que juraban estar en una etapa de crecimiento mientras salían con 3 mujeres más. Pero una tarde, después de salir del trabajo, me senté en el auto, abrí la app casi sin pensarlo, y me encontré con un perfil distinto. No por espectacular, sino por sobrio. Él se llamaba Matt. Tenía una sonrisa tranquila, una mirada sincera, y lo más curioso, hablaba de sus hijos con respeto. Su biografía no decía mucho, pero bastó con una frase: papá primero, humano imperfecto después. Empezamos a hablar con calma. Intercambiamos mensajes durante una semana antes de pasar a audios. Tenía una voz pausada, grave, que me hacía sentir en confianza. Me gustó que no preguntara lo de siempre. En vez de ¿a qué te dedicas?, quiso saber si era alguien que se sentía más segura en el caos o en la rutina. Me reí, claro, pero le respondí. Nuestras conversaciones eran distintas, no tanto por lo que decíamos, sino por el tono. Había respeto. Tiempo. Cuidado. La primera vez que nos vimos fue en un café de barrio. Él pidió algo simple, se disculpó por tener poco tiempo porque debía recoger a sus hijos. Me pareció dulce, responsable. No el típico hombre divorciado que usa a sus hijos como excusa para no involucrarse. Me habló con cariño de ellos, y me dejó claro desde el principio que su rol como padre era prioritario. No me molestó. Yo no buscaba desplazar a nadie, solo quería saber si él tenía espacio para mí también, con honestidad. Durante las semanas siguientes nos fuimos conociendo sin prisa. Matt era atento, pero reservado. Nunca me hablaba mal de su ex esposa. Decía que las cosas no habían funcionado, que se habían lastimado mucho intentando salvar algo que ya estaba roto. Me generaba respeto eso. Me hacía sentir que estaba con alguien que ya había aprendido lo suficiente como para no volver a repetir patrones. Con el tiempo, empezamos a vernos cada fin de semana, aunque nunca en su casa. Decía que no quería mezclar espacios, que su departamento era también el lugar donde estaban sus hijos, que todavía compartían tiempo ahí aunque él ya no vivía con la madre. Me pedía comprensión, y yo, por algún motivo, se la daba sin cuestionar. Porque su forma de hablar, de mirar, de sostener los silencios, me hacía sentir que todo estaba bien. Que no había nada que temer. Y yo, cómoda en la confianza que me generaba, le creí. Pasaron casi 3 meses así. 3 meses de cafés, de cenas tranquilas, de caminatas sin rumbo. No había promesas apresuradas, pero sí había gestos que yo interpretaba como sinceridad. Pensé que había encontrado a alguien que amaba desde la madurez, no desde la ilusión. Pero lo que no sabía era que todo lo que él me daba, las palabras cuidadas, las historias fragmentadas, las razones que parecían sensatas, estaban diseñadas no para acercarme, sino para mantenerme justo lo suficientemente lejos de la verdad. Y esa verdad no era que él no estuviera listo, ni que aún estuviera resolviendo su pasado. La verdad era mucho más simple. Más brutal. Matt nunca se había ido de su otra vida. Y todo empezó a revelarse por algo que no estaba buscando, algo que solo apareció ante mis ojos. Actualización 1. Era un sábado por la mañana. Matt y yo habíamos planeado vernos esa noche para cenar, pero él me escribió temprano diciendo que no podría. Según él, su hija tenía fiebre y debía quedarse con ella. Le creí, como siempre. Le pregunté si necesitaba algo, si quería que le llevara sopa o medicamentos. Me respondió con gratitud, pero dijo que no, que ya estaba todo bajo control. La mamá está aquí también. Estamos manejándolo juntos. Gracias por pensar en nosotros.
Lo leí 3 veces. Nosotros. Por un momento sentí un nudo en la garganta, pero lo dejé pasar. No era nuevo que él hablara de su familia en plural. Siempre lo había hecho. Siempre me lo había vendido como parte de su madurez emocional. Ese día decidí salir a caminar. Me llevé un libro, busqué un parque con sombra, y me puse a leer sin pensar demasiado. En una pausa, abrí Instagram y me puse a ver historias. Una amiga en común, alguien que había conocido hace años en un curso y con la que nunca fui cercana, había subido una serie de fotos de una fiesta infantil. Por curiosidad, empecé a verlas. Al principio no identifiqué a nadie. Pero en la 6ª o 7ª imagen, lo vi. Ma. Estaba de pie junto a una mujer de cabello rizado, ambos sosteniendo un pastel de cumpleaños con la leyenda, «Feliz cumpleaños, Emma». Sonreían. Eran una pareja. Lo vi en la forma en que ella lo abrazaba por la cintura, en la forma en que él la miraba. No eran exes cordialmente conviviendo. Había complicidad. Había una comodidad que no existe cuando una relación ha terminado. Lo que más me dolió no fue verlos juntos. Fue ver a su hija con la corona de cumpleaños, a ella feliz, rodeada de familia, y entender que yo no era parte de esa escena no porque él me estuviera protegiendo, sino porque yo nunca existí realmente para él en ese plano. No supe qué hacer en ese momento. Cerré la aplicación. Sentí que me faltaba el aire. Me paré, caminé sin rumbo, crucé 2 calles sin mirar. Me senté en una banca, esta vez con las manos temblando. Revisé de nuevo la historia. Esta vez con atención. Vi los comentarios. Hermosa familia, los mejores papás del mundo, qué bello verlos así siempre juntos. No había nos estamos separando, ninguna distancia. Ella incluso había subido otra foto con el texto, 7 años de Emma y seguimos celebrando como el equipo que somos. Tuve que apagar el celular. Me dolía el estómago, la cabeza, el pecho. Me dolía la idea de haber construido una historia entera con base en una narración que él controlaba. Me dolía haberlo justificado tantas veces. Las ausencias, las evasivas, el hecho de que nunca me hablara por vídeo cuando estaba en casa. Que siempre tuviera excusas para no pasar la noche. Que me dijera que me quería, pero aún no estaba listo para presentarme al mundo. La sensación de haber sido engañada, tomada como una tonta, era asfixiante. Esa noche no dormí. Di vueltas en la cama como si pudiera desprenderme la piel. Al día siguiente, le escribí. No lo confronté. Solo le dije, necesito verte. Estoy confundida. Me respondió 2 horas después, ¿está todo bien? Estoy con los niños, ¿qué pasó? Sentí asco. Ni siquiera podía fingir sorpresa. Solo control. Sutileza. Miedo de perder el poder sobre lo que yo sabía. Le dije que necesitaba que fuera sincero, que me dijera si aún vivía con la madre de sus hijos. Me dejó en visto por 1 hora, luego escribió, esto es complicado. Quiero explicártelo, pero no por mensaje, ¿podemos hablar esta noche? Esa noche vino a mi casa. No estaba nervioso, no parecía asustado, más bien, traía un aire resignado, como si viniera a decir algo que ya había dicho antes. Se sentó en el sofá, me miró con los ojos tristes, esos ojos que antes me parecían tiernos, y dijo, no estamos juntos. Pero tampoco estamos del todo separados. Dormimos en cuartos distintos, ella sabe que yo estoy saliendo con alguien, pero no lo hablamos. Por los niños, tratamos de mantener las cosas normales. Las fotos, las fiestas, eso, es por ellos. Quise creerle, una parte de mí lo quiso, porque dolía menos que aceptar que me había mentido desde el primer día. Pero no era una explicación. Era una forma elegante de decirme que yo era una sombra en su vida. Que mi lugar estaba supeditado a la comodidad de su mentira familiar. Que si yo quería seguir, tenía que aceptar esa invisibilidad como parte del trato. Le pregunté si pensaba dejar esa vida alguna vez. Me dijo, no lo sé. Y yo supe que ahí terminaba todo. No lo corrí. Tranquilamente, solo le pedí que se fuera. Me abrazó antes de salir, pero yo no lo devolví. No por orgullo, sino porque entendí que ese abrazo no era para mí.
Era para él. Para calmar su culpa, para no irse como el villano, para asegurarse de que yo aún lo recordara con algo de ternura. Pero no lo hago. Desde ese día, no volví a saber de él. Aunque la historia no terminó ahí. Porque después de él, me costó confiar en lo que veía. Dudaba de mi percepción, de mis límites, de mi capacidad para identificar lo verdadero. Fue un proceso más largo y más duro del que esperaba. Y eso es lo que contaré. Actualización 2. Lo que más me sorprendió después de que Matt se fue aquella noche no fue el dolor inmediato, ni el vacío en la sala, ni siquiera el insomnio que vino después. Lo que me golpeó con más fuerza fue el silencio interno. La ausencia total de preguntas. No hubo un ¿por qué me mintió? O un ¿qué hice mal? Solo un desmoronamiento tranquilo. Como si el cuerpo y la mente supieran al mismo tiempo que eso no tenía reparación. No podía repararse algo que nunca fue real en primer lugar. Durante los días siguientes me sorprendí funcionando con más normalidad de la que hubiera imaginado. Me presenté al trabajo. Fui al supermercado. Contesté correos. Todo lo hice sin llorar. Me preocupó un poco, incluso. Me preguntaba si estaba negando lo que sentía, si lo había reprimido. Pero luego entendí que no estaba anestesiada. Estaba agotada. Cansada de volverme a romper por historias que solo existieron porque yo quise creerlas. Cansada de justificar ausencias, de leer entre líneas, de completar huecos con imaginación. Con Matt, no lloraba por la pérdida del amor, sino por la pérdida de la confianza en mí misma. Pasaron semanas así. Algunas noches sentía la tentación de revisar sus redes, pero me lo prohibí. Sabía que lo único que encontraría sería a la misma familia feliz que él decía que ya no era familia. No quería comprobar que ella seguía publicando fotos con él. No quería ver más comentarios con corazones y felicitaciones. Porque ya sabía la verdad, y no necesitaba verla escrita para que doliera. Me dolía suficiente imaginarla. Lo hablé con 2 personas, mi mejor amiga, y una excompañera de trabajo con quien había retomado contacto recientemente. Ambas me escucharon sin interrumpir. No me ofrecieron consejos. Solo espacio. Eso fue lo que más agradecí. Porque entendieron que yo no necesitaba reconstruir la historia para que tuviera sentido. Necesitaba aceptar que a veces el engaño no es una tormenta repentina, sino una neblina suave que se cuela por la ventana mientras tú te convences de que todo está bien porque la casa no tiembla. Lo más difícil fue volver a confiar en mi percepción. Iba al supermercado y dudaba si de verdad había puesto las llaves en la bolsa. Hablaba con gente nueva y me sorprendía analizando el tono de cada palabra. Pensaba demasiado antes de escribir un mensaje, antes de aceptar una invitación, antes de decir lo que sentía. Como si todo lo que había aprendido sobre mí en los últimos años hubiera sido borrado por la manipulación sutil de alguien que me mantuvo justo donde le convenía, a medio paso de la verdad. Una tarde, me crucé con la amiga en común que había subido la foto de cumpleaños. Ella no sabía nada. Me saludó con cariño, con esa calidez ingenua que uno solo le ofrece a la gente que no tiene idea del daño que ha causado sin querer. Hablamos unos minutos. Me preguntó si yo conocía a Matt, del trabajo o algo así. Le dije que habíamos salido un tiempo. Su cara cambió. Dijo, y no añadió nada más. Pero en su expresión leí el resto. Ella también lo sabía. Tal vez no los detalles, pero algo. Porque nadie mira así a alguien si no se ha enterado de algo incómodo. Me sentí desnuda en esa vereda. Me despedí con amabilidad y me fui. Y lloré. Esa fue la primera vez que lloré. No por él, sino por la vergüenza de haber estado en una historia paralela. Una que probablemente otros sabían que no era cierta. Esa noche, tomé una libreta que tenía olvidada y escribí una frase en la primera página. No fue un error confiar. Fue un error quedarme cuando ya no confiaba. Después de eso, las cosas cambiaron lentamente. Empecé a caminar más, a escribir todos los días. A observar mis pensamientos como si fueran ajenos, solo para ver si aún estaba contaminada con la voz de alguien más. Descubrí que aún me quedaban dudas, pero también que tenía más fuerza de la que pensaba. Volví a hablar con una terapeuta. Le conté lo que había pasado.
Me ayudó a entender que el engaño sostenido no es solo una traición al amor, sino una invasión al criterio. Que cuando alguien te manipula así, lo más devastador no es perder a la persona, sino perderte a ti misma por un tiempo. Y justo cuando pensaba que todo estaba quedando atrás, algo sucedió. Algo que no esperaba. Un mensaje. De ella. Sí, de la mujer con la que aún vivía. La madre de sus hijos. Su pareja. Su esposa. Me escribió con su nombre completo. Con tono firme. Y lo que me dijo en ese mensaje, terminó de romper la historia desde su base. Actualización 3. El mensaje llegó un martes por la mañana. Yo estaba saliendo de una sesión de terapia, con el teléfono aún en modo silencio dentro de la cartera. Lo vi solo cuando llegué a casa y me senté en el sofá, como hacía últimamente después de cada sesión, para dejar que las palabras de la terapeuta se asentaran sin prisa. Vi una notificación en Messenger, de alguien cuyo nombre no reconocí de inmediato. Pero al abrir el mensaje y ver la primera frase, supe exactamente quién era. Hola. Me llamo Denise. Soy la esposa de Matt. Mi estómago se contrajo con una violencia instintiva. Respiré hondo. No supe si debía seguir leyendo. Parte de mí quería borrar el mensaje y fingir que no lo había visto. Que no existía, pero sabía que no podía hacer eso. Porque una parte que había suprimido hasta ahora, todavía necesitaba respuestas. Así que lo leí. Lo leí entero, de un tirón, sin levantar la vista. Denise no venía a reclamarme nada. No había insultos, ni sarcasmo, ni victimismo. Su mensaje era medido, casi clínico. Me decía que sabía quién era yo, que había descubierto nuestra relación hacía semanas, y que había dudado mucho si contactarme o no. Me explicó que había accedido a los mensajes de su esposo cuando notó que se ausentaba con más frecuencia y volvía a casa con explicaciones vagas. Que había leído nuestras conversaciones y que lo había enfrentado. Que él, al principio, negó todo. Luego dijo que no era importante. Y finalmente, cuando ya no pudo mentir más, trató de pintarse a sí mismo como una víctima de un matrimonio infeliz. Pero eso no era cierto. Según Denise, seguían juntos. No estaban separados ni en pausa. Dormían en la misma cama, criaban juntos a sus hijos, iban a eventos familiares. Él le había prometido que estaba comprometido con la familia. Habían pasado por una crisis años atrás, sí, pero la habían superado. O eso creía ella. Cuando empezó a notar que él se ponía nervioso con el teléfono o que se inventaba excusas para salir por las noches, se preocupó. Pensó que tal vez estaba en problemas. Nunca imaginó que estaba saliendo con alguien más. Me confesó que lo que más le dolía no era que él la hubiera engañado, sino que había construido una historia completa con otra mujer, una historia donde él era el padre sacrificado y atrapado en una vida que ya no quería. Me dijo que, al leer los mensajes entre nosotros, sintió que estaba espiando una obra de teatro, una ficción que su esposo protagonizaba con entusiasmo mientras ella, en su propia casa, se ocupaba de la rutina y los hijos. Que le había sorprendido lo bien que mentía, cómo se desdoblaba entre dos realidades sin perder el hilo. No te escribo para culparte, decía su mensaje. Sé que tú tampoco sabías la verdad. Y quizás eso sea lo único que me consuela un poco, que ambas fuimos engañadas. Me ofrecía, incluso, la posibilidad de hablar. De contarnos mutuamente lo que habíamos vivido, si yo así lo deseaba. Me dijo que no esperaba una respuesta inmediata. Que entendía si yo prefería no involucrarme más. Y que lo único que quería dejar claro era esto: no había separación, ni distanciamiento, ni conflicto. Él vivía en su casa, dormía en su cama, comía su comida, jugaba con sus hijos, y cada vez que salía a verte, regresaba como si nada hubiera pasado. Terminé de leer y me quedé sentada mucho rato. No lloré, no había necesidad. Lo que sentí fue un peso denso, inmóvil. La confirmación de algo que mi intuición ya sabía, pero que mi esperanza había preferido ignorar. Todo había sido una mentira. Pero lo que más me dolía no era haber sido engañada. Era haber sido parte del daño que él causaba en silencio a otra persona. A una mujer como yo, que nada tenía que ver con él, y después a su esposa, la madre de sus hijos. A alguien que también creyó que lo conocía.
Respondí su mensaje al día siguiente. Le agradecí la claridad. Le pedí perdón por mi parte en todo eso, aunque yo también fui víctima. Hablamos un poco más, por mensajes. No nos encontramos en persona. No hacía falta. Solo dos mujeres que, sin conocerse, se vieron reflejadas en el mismo engaño. Ella me dijo que aún no sabía qué haría con su matrimonio. Que estaba procesando muchas cosas. Que necesitaba tiempo. Le dije que yo también. Y nos despedimos con respeto, con una tristeza compartida que no necesitó palabras grandilocuentes. Después de eso, bloqueé a Matt en todas partes. No le di el gusto de una conversación final, ni una explicación, ni una despedida. No merecía mi cierre. El mío lo escribí yo, con silencio. Con una recuperación lenta, pero encaminada. Con días en los que me costaba confiar en los demás, sí, pero también con días en los que me sentía más fuerte que nunca. Porque lo que aprendí de todo esto no fue a no enamorarme, ni a desconfiar de cada hombre que conozca. Aprendí a escuchar mi incomodidad. A no ignorar mis dudas. A no justificar huecos con romanticismo. Hoy, meses después, me siento distinta. No mejor, ni completamente curada, pero sí distinta. Más despierta. Más cuidadosa. Y, sobre todo, más yo. Y eso, después de todo lo vivido, es un comienzo digno. Este tipo de situación es más común de lo que imaginamos, y no solamente sucede de hombre a mujer, sino también de mujer a hombre. Y es increíble que las personas que se dediquen a lastimar a otras, destruyendo su confianza, creándoles una fantasía que es insostenible en el tiempo, y sin preocuparse del desastre que puedan estas causar. Muchas veces se salen con las suyas, pero en este caso, el karma hizo su obra. ¿Conoces algún caso similar? ¿Te ha sucedido algo parecido? Y si es así, comparte con nosotros en los comentarios. Recuerda también darle a like y suscribirte para más historias. Gracias.